Buenos días, nosotros somos Peersoft, conformados por Andrés Lugo, Carlos Ilias, Rodrigo Herrera y Carlos Castro, y les hablaremos sobre diagramas de componentes. Los diagramas de componentes UML representan las relaciones entre los componentes individuales del sistema mediante una vista de diseño estático. Pueden ilustrar aspectos de modelado lógico y físico. ¿Para qué se utilizan los diagramas de componentes UML? Un diagrama de componentes proporciona una visión general del sistema y documenta la organización de los componentes del sistema y sus relaciones y dependencias mutuas. Los diagramas de componentes proporcionan una visión orientada a la ejecución, es decir, dan al desarrollador información sobre si un sistema funciona de forma coherente y cumple sus tareas y objetivos. ¿Qué elementos tiene un diagrama de componentes? El lenguaje de modelado UML utiliza una notación normalizada para crear los diagramas de componentes, que se basa en su propio conjunto de caracteres y símbolos. La siguiente tabla explica los elementos más importantes para el diagrama de componentes. Como primera parte tenemos los componentes, los cuales son un símbolo para representar los módulos de un sistema, las iteraciones y la comunicación que tienen en un lugar a través de las interfaces. Segundo, el paquete. El paquete combina varios elementos del sistema. Por ejemplo, las clases de componentes o las interfaces en un grupo. Además, tenemos el artefacto, los cuales son unas unidades físicas de información, por ejemplo, código fuente, archivos, .exe, scripts o documentos, que se generan en el proceso de desarrollo o el tiempo de ejecución de un sistema o son necesarios para estos. Tenemos la interfaz ofrecida. Este símbolo se utiliza para una o más interfaces claramente definidas que proporcionan funciones, servicios o datos al mundo exterior. El semicírculo abierto también se denomina enchufe o socket. La interfaz requerida, símbolo de una interfaz necesaria para recibir funciones, servicios o datos del exterior. La notación del círculo con palo también se denomina lollipop o piruleta. Tenemos el puerto. Este símbolo indica un punto de interacción independiente entre componente y su entorno. La relación. Las líneas actúan como conectores e indican las relaciones entre los componentes. Y la relación de dependencia es un conector especial para expresar una relación de dependencia entre los componentes del sistema. No siempre se indica. La creación de diagrama de componentes con un ejemplo. En nuestro ejemplo hemos seleccionado cómo visualizar la estructura y funcionalidad de un software de un correo electrónico. En este modelo nos ilustra sus tres módulos básicos, los cuales son gestión del correo electrónico, bandeja de entrada del correo electrónico y la bandeja de salida. En la gestión del correo electrónico, el primer paso es el centro de control del sistema interactúa con los usuarios y otros módulos de software a través de varias interfaces y puertos de servicio. Y en esta el usuario puede supervisar si el sistema funciona correctamente y proporciona una interfaz y un puerto de servicio para administrarlo y en donde la flecha discontinua use indica que el usuario depende de esta interfaz para las tareas administrativas. Luego aparece la bandeja de entrada, donde nos dice que los sistemas y componentes fuera de la arquitectura modelada se pueden integrar en el sistema a través de la interfaz. Y las funciones de los datos son requeridos por el módulo de la bandeja de salida del correo electrónico. Son proporcionadas por el módulo de gestión a través de la interfaz de enviar correo electrónico.
Y por último está el módulo de gestión, que también hace el uso de servicios y funcionalidades mediante la interfaz de recibir correo electrónico del módulo de bandeja de entrada de correo electrónico. Aquí donde vemos gráficamente las conexiones entre los componentes y se ilustran los símbolos de piruleta y enchufe en las interfaces. Y aquí por último podemos observar ya los tres diagramas juntos, en donde forman el diagrama de componentes ya completo. Diagrama de despliegue. Ok, un diagrama de despliegue es un tipo de diagrama UML que muestra la arquitectura de ejecución de un sistema, incluyendo nodos como entornos de ejecución de hardware o software, y el middleware que los conecta. ¿Para qué se utilizan los diagramas de despliegue UML? Los diagramas de despliegue se utilizan para visualizar los procesadores, nodos, dispositivos de hardware de un sistema, los enlaces de comunicación entre ellos y la colocación de los archivos de software en ese hardware. ¿Qué elementos presenta un diagrama de despliegue? Los elementos usados por este tipo de diagrama son nodos, representados como un prisma, componentes que están representados como una caja rectangular con dos protuberancias del lado izquierdo, y las asociaciones. El nodo del diagrama se despliega un nodo representado como un cubo. Es una entidad física que ejecuta uno o más componentes, subsistemas o ejecutables. Un nodo podría ser un elemento de hardware o software. Los artefactos. Los artefactos del diagrama se despliegan. Los artefactos son elementos concretos que son causados por un proceso de desarrollo. Ejemplos de artefactos son las bibliotecas, archivos de configuración, archivos ejecutables, etc. Y por último tenemos la asociación de comunicación. Está representado por una línea salida entre dos nodos. Muestra el camino de la comunicación entre ellos. También contamos con los dispositivos, los cuales es un nodo que se utiliza para representar un recurso físico computacional en un sistema. Un ejemplo de un dispositivo es un servidor de aplicaciones. Y tenemos las especificaciones de despliegue. La especificación de despliegue son un archivo de configuración, como un archivo de texto o un documento XML. Describe cómo se despliega un artefacto en un nodo. Bueno, la creación de diagrama de despliegue con un ejemplo. Lo primero que debemos saber son los pasos para cómo dibujar el diagrama. El paso 1 sería identificar primeramente el propósito del diagrama. Para luego hacerlo, y necesitamos identificar los nodos y dispositivos dentro del sistema que visualizaremos en el diagrama. Paso 2, averiguar las relaciones entre los nodos y los dispositivos. Una vez que sepamos cómo están conectados, procedemos a añadir las asociaciones de comunicación al diagrama. Paso 3, identificar los otros componentes como los componentes objetivos activos y lo que necesita ser añadido para completar el diagrama. Y el paso 4 sería añadir las dependencias entre los componentes y los objetos según sea necesario. Y aquí en el ejemplo podemos observar un ejemplo donde podemos distinguir los tipos de nodos y conexiones por estereotipado. Aquí podemos observar cliente, servidor y control, cómo se relacionan cada uno en el diagrama de despliegue.